toda esta investigación. En realidad, los guantes tienen una historia muy antigua, empiezan siendo nada más que unas fundas que se ponían en las manos. A lo largo de la historia vamos a ver que los alemanes los llamaron zapatos de mano. Yo me acuerdo que recién llegada a Alemania por estudio me causaba mucha gracia, era invierno y uno de mis profesores me decía, déjese sus zapatos de mano puestos, y a mí me causaba realmente mucha gracia. Pero los italianos los llamaron gessami. En diferentes culturas se llamaron guantes de ámbar o guantes dulces, ¿sí? Los griegos los usaban solo para trabajos agrícolas. De hecho, se cuenta como una gran curiosidad en la historia que Venus se puso guantes para poder montar el caballo con el que persiguió a Apolo, pero era toda una rareza. Los troyanos usaron unos guantes que se llamaron de la muerte, que se presume que eran como unas fundas de cuero de toro con un trozo de hierro adentro. Los persas, que siempre fueron como más refinados, usaban unos manguitos de uso estético. Y cuando los conquistaron, Jenofonte, que escribió la historia, dijo que se merecían la conquista porque eran unos decadentes de usar esos manguitos, hombres y mujeres, era una decadencia. Bueno, los romanos lo usaron para el frío y para la enfermedad. Y Plinio decía también que era decadente usarlos de otro modo que no fuera o para el frío o para la enfermedad. La Iglesia Católica los vetó porque decía la Iglesia que era de costumbres laxas utilizar guantes. Hasta que de a poco, se ve sobre todo que con el frío, le fueron tomando como el gusto a los guantes, y finalmente hacia el 1200 dijeron que era un tema de dignidad, de jerarquía, de pureza, y los de materiales como lino y seda de color blanco eran aceptados. De hecho, el Papa Bonifacio VIII fue embalsamado y enterrado con sus guantes. Los que visiten el Vaticano y vayan a donde están los papas enterrados, todavía se puede ver la momia de Bonifacio VIII con sus guantes blancos de seda. Bueno, así va avanzando el mundo. Todavía no se los llamaba guantes, tenían nombres bastante curiosos. Se los llamaba luva, manopla, mitón, lúa, luúa, esto que dijimos hoy, guantes de mano, zapatos de mano, no tenían el nombre guante. En realidad las costumbres se empiezan como a refinar y surge el nombre guante y surge su uso con los florentinos. Ustedes saben que a mí me divierte mucho esto de pensar que en algún momento los banqueros financiaron la industria del perfume y de lujos como estos que eran los guantes. Porque ¿qué pasó? Los Medici en Florencia eran prestamistas, o sea, cero nivel, eran prestamistas. En algún momento dijeron, bueno, necesitamos empezar a tener un poco de lustre, necesitamos estar un poco más refinados que ser los prestamistas de Europa. Justo es en el momento en que surge la cruzada albigense, cuando la Iglesia decide exterminar a los albigenses y a toda la cultura que los rodeaba, y muy astutamente los Medici reciben en Florencia a trovadores, cantores, músicos, médicos, perfumistas, químicos, o sea, arman dentro de la ciudad un polo cultural enorme. Y bueno, entre todo este polo cultural llegan los perfumistas. Y ellos empiezan a utilizar perfume como algo bastante usual. Viene de toda una historia que un día, si quieren, nos volvemos a reunir y se las cuento, que es más antigua, que es la historia de Leonora de Aquitania, que aprende todas las artes perfumatorias en la corte de Saladino. Pero bueno, la cuestión que en Florencia empieza a haber una industria muy prominente del perfume. Estamos hablando del 1300 o el 1400,
Hacia el 1500 el Papa Medici dice, bueno, ¿qué me falta para que mi familia sea lujosa, sea de alcurnia? Y que alguno de mis sobrinos se case con un rey. Y la tenía a Catalina, muy jovencita, que era huérfana, y arregla casarla con el futuro rey de España. Entonces Catalina va, imagínense que no estamos hablando de Versalles, estamos hablando de la antigua fortaleza donde hoy se encuentra el Museo del Louvre. Ahí vivía el rey, eran casi 600 habitaciones, no había un solo baño, y los franceses en ese momento decían que, buenas tardes, en ese momento los franceses decían que con cambiarse la camisa cada 15 días el baño se podía estirar a una vez cada mes o cada 2 meses, entonces había que empolvarse la cara y cambiarse la camisa sí tenía que ser blanca. Bueno, Catalina, pobre, imagínense, con 14 añitos le regalan un esmalte con la cara del futuro rey, ella se enamora perdidamente y va con sus perfumistas, sus modistas, sus trovadores, sus poetas, y llega a un castillo sin baño. Ella en Florencia obviamente ya utilizaban el baño diario, los perfumes, y llega a un castillo apestoso. Entonces, de a poco dice que hay que incentivar el uso de los guantes por un tema de elegancia, ella fue una gran marcadora de tendencias de moda, y además por un tema de limpieza, de practicidad, de recolectar cosas de trabajos manuales. Bueno, rápidamente manda a sus perfumistas. Hay diversas historias, hay quien dice que eran los hermanos Ruggeri, otros dicen que no, que los hermanos Ruggeri en realidad eran los envenenadores personales que tenía Catalina para cuando alguien en la corte le molestaba, y que su perfumista era René il Fiorentino. El tema es que ella los manda a viajar por Francia y les dice que tienen que encontrar un lugar donde poder cultivar flores de forma industrial para perfumar todo ese palacio. Bueno, viajan un tiempo, encuentran la ciudadela de Grasse. La ciudadela de Grasse está rodeada de terrenos agrícolas donde se cultivaba comida para todo ese sector del Valle Provenzal. Catalina dice, bueno, la comida es un tema secundario, lo primero son las flores, al diablo las puertas, cultivemos flores. Y encuentra que en Grasse trabajaban los guanteros. Entonces, los guanteros tenían un problema muy serio, que era que no había buenos sistemas de curtido, y entonces los guantes rápidamente tomaban el olor feo del cuero que comenzaba a podrirse. Entonces Catalina sugiere que en vez de curtirlos únicamente, los curtan y luego los perfumen. Y así surge toda una técnica que es bastante larga, no los voy a aburrir contándoselas, pero era lavarlo, embeberlo, y volverlo a lavar, ponerlo a secar, embeberlo con esponja. Bueno, eran unos pasos bastante complejos y largos, y perfuman los guantes. Claro, el guante se perfumaban con materias primas, nosotros hoy vamos a oler algunas de ellas. Los guantes perfumados, sobre todo con productos como el ambergris, duraban eternamente. Y ustedes saben que el ambergris es un producto que deriva de las ballenas, es un producto casi mitológico. Yo hoy les voy a contar algo para que no piensen en el ambergris así como el producto mágico que todos cuentan. En realidad, la ballena cachalote, cuando se traga un calamar muy grande que no puede digerir el pico, esto, les digo, son los estudios, ni los estudios más avanzados son pocos, porque es un producto que realmente evoluciona, no se le ha podido seguir el rastro. La ballena, vieron que abren las bocas y tiran el agua y se tragan el cardumen. Bueno, si en el cardumen hay un calamar demasiado grande, con un pico muy grande que no lo pueden digerir, empieza en su tracto digestivo a segregar como una baba, envuelve ese pico en la baba y
o lo vomita o sale por el otro lado de la valle. La cuestión que la baba con los restos del calamar queda flotando en el océano, y esto es lo que nadie ha podido descubrir. ¿Cuánto es el tiempo? Algunos suponen que son décadas que esta masa informe y obviamente con un olor espantoso flota en el océano. Se han hecho pruebas de acotar un espacio y poner fresco ahí y no llegan a ningún resultado, por eso no se sabe las condiciones climáticas que terminan transformando esto en unas piedras absolutamente, con un aroma absolutamente mágico que tiene el poder de incentivar los aromas y preservarlos. Yo les voy a dar a oler, se los pasamos, Miri. Les voy a dar a oler, bueno, uno lo van a tener que, somos bastantes, sí. Uno traje la piedrita para que la huelan, esto lo pueden oler así. Toma, no pasa, no sé. Gracias. Esto es lo más parecido que existe a un ambergris fresco. Fíjense que el aroma no es nada, digamos, uno no se lo pondría como perfume para perfumarse uno, ¿verdad? Pero ahora después vamos a oler esta cajita, cómo se transforma el ambergris cuando está fresco, y van a ver el cambio total que hay. Bueno, Catalina descubre que si empiezan volvemos ahora a Catalina de Medici, descubre que si le ponemos este producto junto con algunos aceites esenciales de flores, los guantes duran, o sea, se pueden hacer mucho más finos, se puede refinar más, el cuero se vuelve más maleable. Decían que los guantes preparados para ella el cuero debía ser tan fino y tan suave que lo debían poder poner en una cáscara de nuez y duraban eternamente. Entonces, bueno, los guantes perfumados empiezan a tener un estatus de... ¿Faltan dos? Yo creí que había puesto mucho. Hay mucha gente. A ver. Los guantes perfumados empiezan a tener un estatus de regalo de Estado, ¿sí? Los reyes empiezan a comprar, surge un grupo muy interesante de guanteros en España que trabajan cueros de muy buena calidad. En Francia se adoptan inmediatamente. Ustedes saben que en Francia estaba la costumbre de que el rey, antes de que llegara Catalina, el rey antes de morir le daba el guante a uno de sus sucesores y le decía que con el guante iba el trono. Y hay una película muy divertida que el rey está tan moribundo que no puede entregar el guante y lo tira y el guante se cae por una ventana y todos se tiran detrás en la torre para agarrar, porque el que agarraba el guante era el que se quedaba con el trono. Bueno, el guante se convierte así en un asunto de Estado. Arrojarle el guante a alguien a la cara era retarlo a duelo, regalárselo perfumado podía ser tanto un galanteo. Dicen que Luis XIV llegó a tener alergia a los perfumes, bueno, me fui el siglo para adelante, pero Luis XIV era tan galán y tan picaflor con tantas mujeres y a todas les regalaba guantes perfumados que dicen que sobre sus 70 años empezó a tener alergia a los perfumes porque ya le hacía mal, o sea, eran tantos perfumes que había usado. Bueno, esta acción de Catalina de empezar a producir guantes para regalar y para acciones oficiales, es muy probable, yo pensaba, que esta princesa tuviera un solo guante y por lo que veo es blanco, porque los usaban para entrar al baile, o sea, se entraba las damas con un solo guante, porque como decía Bárbara, en el otro tenían que verse las alhajas, y tenían que ser blancos
como pureza para entrar limpios al baile. Así que es muy probable que ella estuviera retratada ahí previo a entrar a algún evento oficial. Bueno, les decía entonces esto de que se empiezan a trabajar o se empieza a crecer la industria de los guanteros junto con los perfumes, al punto tal que, ya que me fui hasta Luis XIV, vamos a seguir con Luis XIV. Luis XIV es una especie de, un aspecto que muy poca gente dice de él, es una especie como de empresario de una multinacional, o sea, convierte a Francia en una especie de multinacional dedicada a promoverse, hace una gran labor de marketing. Imagínense, estamos hablando de 1700, nadie hablaba de marketing, pero él empieza a descubrir que si los guanteros, que ya a esa altura se llamaban guanteros perfumeros, querían tener más estatus, entonces querían armar un sindicato de maestros perfumeros guanteros perfumeros. Entonces él les dice, bueno, perfecto, pero van a ser un sindicato de maestros guanteros perfumeros, pero entonces también tienen que exportar y mandar estos productos fuera de Francia, que se sepa que en Francia se hace esto. Y va ampliando, era un sibarita, le encantaba vestirse bien, comer bien, perfumarse bien, usar buena ropa, y empieza a cada uno de los artesanos que lo proveía como rey, lo empieza a convertir en un importante industrial. Yo tenía por acá, no me acuerdo bien el nombre de uno de sus asesores, esperen, ya se los digo, Jean-Baptiste Colbert, que fue uno de sus asesores, en un momento le dice, bueno, pero para poder llevar Francia al mundo necesitamos tener buenos puertos y buena flota. Y él le dice, bueno, que se encargue. Y agarra a su perfumista de confianza, que tenía un negocio de este tamaño en la Rue de Saint-Honoré, y le dice que va a crear una gran fábrica de perfumes. Este buen hombre en su tiendita hacía de todo, hacía jabones, hacía perfumes, hacía bolsitas perfumadas, se especializaba en los guantes que usaba el rey. Y él le dice, bueno, no, ahora vas a tener una gran fábrica y vas a hacer perfumes de forma industrial para que salgan a través de los puertos de Francia. Entonces, cuando nos preguntamos por qué Francia tiene el champagne, por qué tiene la moda, por qué tiene los perfumes, bueno, la respuesta siempre va a ser Luis XIV. Luis XIV que convirtió, y se perdió en esta carrera, se perdió de empezar a hacer los perfumes con alcohol. Yo les voy a ir pasando, para que no sea tan aburrido que solo me escuchen hablar y hablar, les voy a ir pasando las cosas con que se perfumaban los guantes. Todo ese proceso que yo les dije hoy que se hacía con una serie de productos. Este se lo voy a pasar porque es muy conocido, se lo voy a pasar sin decir qué es, a ver quién lo adivina. Así no soy la única que hablo. Toma, creo que me quedé corta igual. Sí. Bueno, en algún momento cuando Luis decide que le causan alergia a los perfumes, dice que él no va a usar esta novedad que era el alcohol para diluirlos. Y le gana en eso la carrera, se la gana Jean-Marie Farinat, que venía, dicen las malas lenguas, con una receta robada de Italia, y empieza a hacer para la reina de Hungría los perfumes con alcohol. No obstante eso, Luis se da cuenta, ¿faltaron? Luis se da cuenta de eso y rápidamente pone trata de imponer la industria de los frascos. Entonces, cuando nos preguntamos por qué hoy los perfumes es como un loquero de diseño de frascos, la respuesta es
Luis XIV, que también incentivó esa industria. Bueno, volviendo un poco a los guantes y no tanto a la industria, se dice que Isabel I de Inglaterra, esto, bueno, pasaba igual que pasa con la moda hoy, ¿no? O sea, los guantes ¿alcanzaron? Sí. Los guantes triunfaron en Francia, se fueron enseguida para España y se fueron enseguida para Inglaterra. Se dicen las malas lenguas que Isabel I de Inglaterra le regalaba al preferido que quería que pase esa noche con ella, le regalaba un guante. El señor debía llegar esa noche a las puertas de la reina, mostraba el guante y le abrían la puerta. Bueno, dicen que el conde de Cumberland nunca le quiso devolver el guante y lo llevaba prendido en el sombrero. Bueno, nada, son los chimentos que hay de la historia. Los guantes perfumados se hicieron de un montón de materiales súper exóticos. Había algunos, los que se hacían en las posesiones de Francia de ultramar, que se hacían de piel de camello. ¿Descubrieron qué era eso que estaban oliendo? ¿Nadie? Es dulce. ¿Qué es? Los perfumes se huelen por descarte, no por inclusión. Entonces, ¿es dulce? ¿Es una madera? No. Bien. ¿Es una resina? No. ¿Es un cítrico? No. Entonces ya súper achicamos el circuito. Es una flor. ¿Huele a flor rosada o algo o a flor blanca? Y bueno, ya les acerqué así. Flores blancas son 3, 4. ¿Qué tenemos flor blanca? Vos dijiste magnolia, ¿no? Jazmín, ahí está. Jazmín. Bueno, el jazmín es una de las flores que se llaman narcotizantes. Las flores blancas pertenecen, dos características, casi ninguna se puede extraer, o sea, hay que hacer métodos de maceración, de fleurage, es complicadísimo extraer su aroma. Y ¿vieron esto de que uno huele un ramo de jazmín y no quiere sacar la nariz de adentro del ramo? Bueno, porque se consideran narcotizantes, o sea, son esas flores que uno huele y nunca se cansa de oler. Bueno, acá les voy a dar a oler, van a tener que hacer un trabajo de pasarse la cajita porque no hay muestra para todos. Esto es como queda el ambergris una vez que está listo, solidificado, que pasaron, como decíamos, décadas y alguien lo encontró en una playa. O sea, aún hoy, más de 200 años después de las primeras experiencias, o 300 de las experiencias de Catalina de Medici, el ambergris se sigue recolectando igual que hace 300 años. Sobre todo en el Mar del Norte hay buscadores de ambergris y uno no compra lo que quiere, uno compra lo que hay. Cuando uno quiere comprar ambergris, escribe a los vendedores, hola, ¿tenés? Y, sí, tengo una piedrita de 5 gramos. No, tengo una de 2 gramos. Y uno no le puede decir, necesito medio kilo. Compra lo que hay, ¿sí? Bueno, les decía, en las colonias francesas más allá de los mares, se hacían los guantes con piel de camello. Había algún rey muy exótico que los hacía con piel de ratón. Los campesinos más humildes lo hacían con piel de perros. Y después, bueno, había un montón de gente que usaba, de acuerdo a su estatus, usaba el tipo de cuero que tenía por ahí más a mano, ¿sí? Sobre todo los de cabrito. Los de cabrito son casi todos los guantes que han llegado hasta hoy.
Bueno, ¿están oliendo el ambergris? ¿Por dónde va? Ah, muy bien. Bueno, ¿vieron la diferencia entre lo primero que olieron y esto? No parece la misma cosa. Bueno, yo les iba a traer alguna resina pura de origen animal, pero dije no los voy a someter a eso. En realidad hoy las resinas de origen animal no se usa casi ninguna, salvo el ambergris, porque todas tenían formas de extracción muy cruentas y entonces, bueno, se hizo como una campaña mundial de perfumistas que nos opusimos a su uso y finalmente, con una actitud muy piola que tuvieron en la Comunidad Europea, primero dijeron no se puede usar ningún cosmético, ningún perfume que tenga componentes animales, no se los puede fabricar en la Unión Europea. Rápidamente un montón de empresas empezaron a traer de afuera y después dijeron no se puede vender en la Unión. La Unión Europea sigue siendo hoy el lugar que más cosméticos vende en el mundo. Dijeron nada que se venda acá puede tener componentes animales y desarmaron en poco tiempo la industria, que era realmente muy cruenta. Bueno, hace poco unos pescadores encontraron, creo que la margenis, hay varios, sí, en la historia hay varias experiencias de encontrar una enorme bola de 70 kilos de ambergris y sí, cuesta cientos de millones de dólares. Sí, sí, pero es suerte. Yo tengo un proveedor que tiene una de 100 kilos y nada, es como que, bueno, pero vendeme de a pedacitos, no me quieras vender las piedras que hago con 100 kilos. Pero sí, se encuentran de todos los tamaños. Lo más normal es que se encuentren pequeñitas. Acá en las costas de Brasil hay algunas playas donde se encuentran. Yo tengo un par de buscadoras que cada tanto dicen encontré y bueno, estamos ahí haciendo los estudios. Sí. Disculpa, cuando vos decís 5 gramos, ¿por 5 gramos cuánto representa en Ah, no, usás 1 miligramo para 10 litros de perfume. Es 1 miligramo. Hay productos que, casi todos los productos de origen animal se utilizan por miligramos para litros y litros y litros de perfume porque son potentísimos. Piensen ustedes que el mousse que viene del ciervo almizclero, el ciervito lo usa para caminar y va dejando, la glándula la tiene en la pancita y camina cuando empieza la época de celo y va la panza por acá los pastos y va dejando pegada en los pastos su almizcle para marcar el territorio. Entonces el macho del territorio vecino sabe que todas las hembras que estén ahí dentro son del vecino y no de él. Eso se huele a 50 kilómetros de distancia entre los ciervos, ¿no? O sea, una cierva puede oler a 50 kilómetros de distancia que ahí hay un macho. Nosotros no, nosotros tenemos un olfato unas 500 veces inferior a nuestro perro o nuestro gato. Por eso vieron que a veces uno tocó un perro, un gato en la calle y cuando llega nuestro animal, nuestro gatijo, nos huele y nos mira como diciendo, bueno, por eso. Estuviste con otro, alta traición. Bueno, les voy a hablar otra cosa que se usaba mucho en los guantes, mucho. Creo que estos son pocos, ¿no? Sí. Ahora me lo vemos. A ver, ¿qué más? Y ahora preparo otro. Bueno, entonces, guantes, cueros teníamos muchísimos. Por ahí hubo dando vueltas alguna historia de que se usaban con cuero de oca. Eso no es real, eso fue un error histórico que se usaron, que eran guantes que venían de
Ocaña, de la ciudad de Ocaña en España, y bueno, un error los terminó convirtiendo en guantes de oca. Felipe IV usaba los cueros españoles cortados en Francia, terminados en el Reino Unido, y 4 pares por día. Uno para desayunar, uno para la hora del almuerzo, unos durante la tarde y otros para la cena y el baile o la recepción o lo que hubiera después. ¿Más? Ah, pues, somos muchos hoy. ¿Así o más? Unos 5 o 6. Bueno, hay alguien que impone ya en el siglo XIX, que también es una marcadora de tendencia de moda, que es la reina Victoria, que empieza a elongar el largo de los guantes, al punto tal que cuando empieza el siglo XIX se ponen de moda los guantes hasta el codo, ¿sí? Bueno, hay alguna historia por ahí. Sara Bernard era muy delgada y ella usaba los guantes hasta el codo, pero como tenía los brazos tan flaquitos se le arrugaban. Pero instaló la tendencia de los guantes arrugados. ¿Qué más les cuento? Esto que están oliendo, ¿qué es? Muy bien. Muy bien, las felicito. ¿Qué es? Azar o nerolí. ¿Este lo olieron? No. ¿Este el mus? No. Vamos a oler el mus. Esto es una... ¿Así? Sí, ¿no? Sí, un poquito más también. Bueno, vamos a marcar así. No tengo traje más. Traje más ahí en el bolso. Esto que van a oler ahora, que huele... Bueno, a ver, los voy a dejar que lo tengan todos y ahí definimos bien a qué huele. ¿El azar es invasivo? ¿Cómo? ¿El azar es invasivo? ¿El invasivo? Claro, porque yo lo sentí apenas lo tenían ya en la fila de adelante. Sí, totalmente. Lo sigo sintiendo. ¿El azar de qué color es? Blanco. Blanco. ¿Pertenece a qué flores? Al grupo de las narcotizantes. Sí, se huele. Es totalmente invasivo. Si ustedes van caminando y hay un árbol con azares, ¿cuántos metros antes lo sienten y cuántos metros después? Son flores que tienen un alto porcentaje de polen y tienen que oler mucho para llamar a las abejas que vengan a polinizar. Esa es una de las funciones. ¿Ya está? Bueno, ¿a qué huele esto último que se llevaron? A ver, digan algo. No. Está bien, es por descarte. Madera no. ¿Qué más? ¿Alguien más que diga algo? No. No, saben que las violetas, Shakespeare decía que eran unas flores casquivanas, como esas mujeres, decía él, que hoy te quieren, mañana no, pasado te vuelven a querer, después no, porque decía, y eso a ustedes les debe haber pasado, cuando uno huele las violetas, ¿vieron que al ratito dejan de oler? Uno las huele y ya al ratito no huelen más. Bueno,
hoy se sabe que no es que la violeta es como las mujeres que decía Shakespeare, que tienen olor, no tienen olor. Lo que sucede es que el 80% de la violeta es un componente que se llama, no tiene importancia, pero se los cuento igual, se llama metiliononagama, que es un componente químico que tiene la virtud de bloquear el olfato. Entonces uno lo huele y no es que la violeta dejó de oler, la violeta sigue oliendo, uno no la huele. Cuando el olfato descansó y uno hizo un poco así, qué sé yo, y descansó el olfato y vuelve a oler, no es que la violeta vuelve a oler, la violeta sigue oliendo y uno la vuelve a oler. Entonces, como es una de las flores que es de muy difícil extracción, hoy lo que se hace es usar la metiliononagama y pasa lo mismo, o sea, uno huele la materia prima y es divertido porque uno la huele, la deja de oler, la agarra al rato, la pone en un perfume, lo deja de oler. Bueno, como todas las historias tienen un final, Luis XV... No dijiste que era. Ah, no les dije qué era, perdón. Es musk, así huele, sintético, obviamente, pero muy parecido a eso. Huele lo que nosotros solemos bajito, bajito, y la ciervita huele a 50 kilómetros. Que el ciervo dejó pegadito en los pastos y dijo, allá a la vuelta, 50 kilómetros, subiendo la montaña del Nepal, está el novio ideal y va. Bueno, mus. Y como todas las historias llegan a un final, los guantes perfumados venían haciendo estragos en las cortes europeas, cuando en 1759 Luis XV, el famoso Luis de la corte perfumada, decide ponerle un impuesto al cuero que lo convierte en prohibitivo y mata la industria que había sido emblemática de la Francia del siglo XVII. Los guanteros perfumeros van a hablar con el rey y le dicen no podemos hacer más guantes y le sacan el guanteros a su gremio y pasan a ser la Sociedad de Perfumeros francesa. La primera de las dinastías de esos nuevos artesanos es la dinastía de la familia Fargeon. La familia Fargeon es la perfumista, es el primero de ellos es el perfumista de María Antonieta, ¿sí? Que es, bueno, trabajan él, sus hijos, sus nietos, ninguno con el éxito de él, que él realmente fue un gran perfumista, hijo de un guantero perfumista que había dejado de trabajar. ¿Qué me queda por mostrarles? Me queda por mostrarles cómo olería un guante perfumado después de todo esto que ustedes olieron y contarles una historia que motivó toda esta investigación. ¿Así? Sí. Wow. ¿Eh? Bueno. Bueno, es otra cosa que les voy a mostrar y que van a tener que pasarse. Bueno, desde el año 1954, ¿se acuerdan que hoy les conté de Jean-Baptiste Colbert, el señor que ideó los puertos y las flotas? Bueno, desde el año 1954 existe en Francia un comité que se llama el Comité Colbert, que se hizo por sugerencia de Jean-Jacques Guerlain, que es el comité que decide qué productos en el mundo son productos de lujo y qué productos no lo son. O sea, si uno quiere saber que está trabajando algo de lujo, tiene que estar encuadrado dentro de las normas del Comité Colbert. Y ahora les voy a contar una historia de este par de guantes perfumados que están acá y que ustedes
se lo pueden pasar. Miriam le va a pasar uno por cada lado para que sea más breve. Van a ver que todavía conservan un perfume. Y les quiero contar la historia porque es muy divertida. Toma, Miri, un guante para cada lado. Sí, porque si no, pobres. Resulta que cuando yo era una nena tenía una abuela muy particular que fue un poco la que me enseñó todo esto de los perfumes. Ella tenía un jardín que decía que su jardín no era desordenado, el jardín crecía, no, vayan pasándolo para atrás. Ella decía que su jardín no era desordenado, que su jardín era un jardín que vivía, y entonces estaba lleno de plantas, bueno, y me mandaba a buscar cosas al jardín, que obviamente yo no encontraba, porque el jardín no producía ni bolsitas de lavanda ni muñecos rellenos de hierba, pero ella me decía, vamos adentro, y yo te voy a mostrar, y tenía un ropero enorme, o yo lo veía enorme porque era chiquita, un ropero enorme lleno de alamares de bronce, en donde siempre daba el sol. Y cuando ella lo abría, adentro del ropero estaba lleno de bolsitas lavanda. Ella me decía, raro que no hayas encontrado, porque estas bolsitas yo las coseché hoy a la mañana en el jardín. Y yo juro, y es verdad, que yo cuento esto y cada vez que lo cuento me imagino que había una planta que sacaba como una vara y en la punta había una bolsita bebé. Y la bolsita iba creciendo y cuando la bolsita llegaba adulta se la cosechaba, porque para mí era así, la bolsita nunca era que la hacía mi abuela a la mañana temprano. Y el ropero olía maravilloso, maravilloso. Y un día mi abuela, yo ya tenía como 6, y mi abuela sacó los guantes, me los hizo oler y me dijo, toda mujer elegante debe usar guantes. En esa época todavía se usaban guantes, yo tengo unos cuantos añitos. Y me dijo, toda mujer elegante debe aprender a usar guantes. Y toda mujer romántica los tiene que perfumar como los perfumaban los maestros guanteros perfumeros allá lejos y hace tiempo en la ciudadela de Graz. Yo que necesitaba nada para empezar a volar e imaginar cosas, ya me veía yendo a la ciudadela de Graz, que era un lugar imposible de llegar, bueno. Y me llevó a tomar el té a la confitería Las Violetas con los guantes puestos. Yo conservo solo los de ella, los míos, que eran chiquititos, no sé qué se hicieron. Una de las cosas que me quedó siempre como en la total curiosidad es cómo era que olía ese ropero. Y nunca podía descubrir a qué olía ese ropero. Y hace un tiempo, hace de esto no más de año y medio, 2, un día voy a un evento y me regalan una muestra de Mitsuko, el frasquito réplica tal cual del grande, un frasquito de Mitsuko, bueno, lindo, qué sé yo, llegué, me puse a trabajar, lo puse arriba de la notebook y me puse a trabajar. Como al rato, como que esto de que los perfumes despiertan el recuerdo, bueno, estaba trabajando y de golpe dije, el ropero, la abuela, ¿qué es esto? ¿Qué me pasó? O sea, yo trato de decir siempre que soy muy consciente de estas cosas, o sea, a ver, lo estudio, lo analizo, hace 25 años que trabajo con esto, más 10, o sea, que tengo mi atelier, más 10 en otra empresa. Sí, ¿de dónde sale? Pero sí es el olor del ropero que nunca descubrí. Y de repente veo el frasquito, la notebook se había calentado y el Mitsuko olía caliente. Cosa que yo jamás en mi vida, en mis prácticas, olí un perfume que hubieran calentado. Por lo tanto, yo olía del Mitsuko muchas más cosas que los que se huele en estado normal. Y ahí me di cuenta que el ropero que estaba al sol todo el día olía a Mitsuko caliente. Descubrí esto y me quedó la duda. ¿De dónde sacó la abuela ese perfume? Porque el Mitsuko en la época de mi abuela era algo incomparable. Y ella era una mujer muy sencilla. Digo, bueno, esto nunca lo sabré, me parece muy divertido.
Me parece más divertido, de hecho, no saber de dónde sacó el perfume, pero haber descubierto el olor del ropero. Así que, bueno, nada, contado lo que motivó todo este estudio de investigar un poco más sobre los guantes, y si tienen alguna duda me lo dicen, me preguntan, abierta a preguntas. ¿Nadie? Disculpame, ¿el mitsuko es de hierbas o es de flores? O No, el mitsuko es una fragancia hecha con la vieja escuela, que eran fórmulas de 80, 90, 100 componentes. Tiene una salida muy fuerte de flores y tiene una base muy potente de fijadores, que originalmente, supongo en la época de mi abuela, todavía eran componentes animales, resinas y maderas. El mitsuko se sigue haciendo hoy, o sea que si esto les provoca curiosidad, van a cualquier perfumería y le dicen un mitsuko, quiero leer el mitsuko, y les van a dar la Mouillet. Esto se llama Mouillet, no se llama Blotter, como dicen los americanos, se llama Mouillet. Cartoncito, decimos nosotros. Bueno, cartoncito está admitido junto con Mouillet, lo que no está admitido es Blotter. Van y piden en cualquier perfumería, dicen, quiero oler el mitsuko, y se los van a dar. Hoy con las reformas que la modernidad exige, que es no componentes animales y no algunos otros productos como la mirra, que ahora han descubierto que la mirra es alergógena. Y digo, tanta momia egipcia que ha vivido feliz durante siglos rellena de mirra, bueno, ahora el Comité Internacional nos dice que la mirra es alergógena. Así que, y lo pueden oler, y van a ver que es un perfume tremendamente potente y que dura horas en la piel, horas. Así que, bueno.